Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde desentrañamos todos los secretos, rumores y noticias bomba de nuestros actores y actrices favoritos. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para contarles todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Hoy, prepárense porque tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos del fandom. ¿Se acuerdan de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Çenkalkapı? Pues bien, la historia entre ellos podría estar más viva que nunca, y las últimas declaraciones de Kerem nos han dejado a todos con la boca abierta. Sí, mis amores, lo que oyen. Parece que el corazoncito de Kerem todavía late fuerte por Hande, y hoy vamos a analizar cada detalle de esta posible reconciliación, o al menos, de este sentimiento que parece resurgir con fuerza. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas. Así que ya saben, un clic en el botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de amantes del drama turco. Ahora sí, vamos con la bomba. Como todos sabemos, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía y del mundo gracias a su química innegable en Çenkalkapı. La serie fue un fenómeno y su romance traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una pareja real que nos hacía suspirar a todos. Sus fotos juntos eran puro amor, sus miradas lo decían todo, y parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos de nosotros con el corazón roto. Los rumores sobre las razones de la separación fueron muchos, diferencias irreconciliables, presiones laborales, agendas complicadas. En fin, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, y desde entonces, hemos estado siguiendo sus vidas por separado, esperando, quizás en secreto, que algún día volvieran a juntarse. Hande por su parte comenzó una relación con el también actor Kaan Yıldırım, una relación que parecía ir viento en popa, con viajes románticos, apariciones públicas y muestras de afecto. Sin embargo, hace poco tiempo, esta relación también llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque en medio de todo este torbellino de rupturas y nuevas oportunidades, Kerem Bürsin ha dado unas declaraciones que han encendido todas las alarmas y han hecho que volvamos a soñar con una posible reconciliación con Hande. En una reciente entrevista, en la que se le preguntó sobre su vida amorosa y sobre qué buscaba en una pareja, Kerem respondió con una sinceridad que sorprendió a muchos. Evadió las preguntas genéricas sobre una persona inteligente, divertida y con valores, y en cambio, habló de la importancia de la conexión, de la comprensión mutua y de la capacidad de ser uno mismo al lado de la otra persona. Añadió con una mirada pensativa, que la autenticidad es fundamental, poder ser vulnerable sin sentir juicio. Encontrar a alguien que te comprenda en tus silencios es un tesoro. Sus palabras, cargadas de emoción, ya daban pistas sobre el peso del pasado en su presente. Pero lo más impactante vino cuando se le preguntó directamente sobre Hande Erçel. En lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta diplomática, Kerem sonrió, suspiró y dijo algo que ha resonado en todos los medios de comunicación turcos: Hande es una persona muy especial en mi vida. Compartimos momentos increíbles, una conexión muy fuerte. La admiro mucho como actriz y como persona. Siempre le desearé lo mejor. Y no solo eso, mis corazones. Fuentes cercanas a la producción de la entrevista revelan que, tras pronunciar estas palabras, Kerem se quedó mirando al infinito, como reviviendo aquellos momentos mágicos que compartió con Hande. Se dice que incluso hubo un largo silencio, interrumpido solo por un leve suspiro que hablaba de añoranza y quizás, solo quizás, de un arrepentimiento silencioso. Estas palabras, mis amores, no son cualquier cosa. No son las típicas declaraciones de cortesía que se hacen sobre un ex. Hay algo más en el tono de Kerem, en su mirada, en la forma en que pronuncia el nombre de Hande. Se nota que hay un cariño profundo, un respeto inmenso y quizás, una esperanza latente. Los expertos en lenguaje corporal que han analizado la entrevista aseguran que la dilatación de sus pupilas y la sutil elevación de sus cejas al mencionar el nombre de Hande son indicadores claros de un sentimiento que aún perdura. Por supuesto, estas declaraciones han generado una ola de especulaciones. ¿Significa esto que Kerem todavía está enamorado de Hande?
¿Está intentando reconquistarla? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Los tabloides turcos están que arden, mis amores. Las portadas de las revistas del corazón ya lucen titulares como Kerem y Hande, segunda parte, o El amor llama dos veces, ¿habrá reconciliación? Incluso algunos medios han contratado a detectives privados para seguir los pasos de ambos actores, en busca de alguna pista que confirme o desmienta los rumores. El nivel de locura es estratosférico. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que el corazón de Kerem parece seguir latiendo con fuerza por Hande, y que esta puerta, que creíamos cerrada, podría estar abriéndose de nuevo. Además, no olvidemos el impacto que tuvo su relación en la opinión pública. Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, y la historia de amor de sus protagonistas se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo. Para muchos fans, Hande y Kerem no son solo dos actores, sino la representación de un amor verdadero que trascendió la pantalla. Además de las declaraciones de Kerem, hay otros indicios que alimentan la esperanza de una reconciliación. Algunos fans han notado que Hande y Kerem se siguen mutuamente en redes sociales, lo cual, aunque parezca algo insignificante, es un detalle importante en el mundo del espectáculo. Sabemos que en estas plataformas cada me gusta y cada comentario tienen un significado oculto. Y el hecho de que sigan manteniendo este contacto virtual, aunque sea mínimo, podría ser una señal de que la comunicación entre ellos nunca se ha interrumpido por completo. También han surgido rumores de que se han visto en secreto, aunque no hay confirmación oficial de esto. Los avistamientos no confirmados se multiplican por las redes, alimentando aún más el fervor del fandom. Desde los vieron cenando en un restaurante italiano a las afueras de Estambul, hasta se cruzaron en una galería de arte y se saludaron tímidamente, las historias se propagan como la pólvora. Lo que sí es cierto es que tanto Hande como Kerem están solteros en este momento, y que ambos han expresado en el pasado lo importante que fue su relación. Asunto que, por cierto, no ha pasado desapercibido por sus respectivos managers, quienes, según fuentes internas, estarían analizando las posibilidades de una posible colaboración profesional que, de paso, podría reavivar la llama del amor. El negocio es el negocio, mis amores. Así que, ¿por qué no darles una segunda oportunidad? ¿Por qué no dejar que el destino siga su curso y ver qué pasa? Yo personalmente soy de las que creen en las segundas oportunidades, y creo que Hande y Kerem se merecen ser felices. Si eso significa volver a estar juntos, yo seré la primera en celebrarlo. Además, se imaginen la repercusión mediática. Su regreso como pareja sería un bombazo a nivel mundial, catapultando sus carreras a nuevas alturas y generando un impacto económico incalculable. Sería una jugada maestra. Pero más allá de mis deseos personales, lo importante aquí es respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden seguir caminos separados, debemos aceptarlo y apoyar sus proyectos individuales. Y si deciden darse una nueva oportunidad, debemos alegrarnos por ellos y desearles lo mejor. Recordemos que son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones como cualquier otro. Y su vida privada es sagrada. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca sus vidas, analizar cada detalle y especular, por supuesto, porque de eso se trata este canal, ¿no? De compartir nuestra pasión por el drama turco y por estas parejas que nos hacen soñar. Y en medio de tanta incertidumbre y rumores, solo nos queda esperar y confiar en que, sea cual sea el desenlace, ambos encuentren la felicidad. Y hablando de soñar, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. En resumen, hoy hemos analizado las impactantes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, unas declaraciones que han encendido las alarmas de una posible reconciliación. Hemos repasado su historia de amor, su separación y los indicios que alimentan la esperanza de volver a verlos juntos. Y hemos dejado la puerta abierta a la especulación, porque al final, de eso se trata la vida, de soñar y de imaginar posibilidades. Y recuerden, mis corazones, que el amor siempre encuentra un camino. Gracias, mis amores, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas.
Y antes de despedirme quiero invitarlos, una vez más, a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman el drama turco, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Un clic en el botoncito rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, y formen parte de esta gran familia de amantes del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones. Besos. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima.